El primer tema va a ser sobre una revisión como narrativa de lo que estamos haciendo con los pacientes neurológicos y neuroquirúrgicos. Para ordenar esa plática, voy a tocar con base en este temario un poco sobre algunos conceptos generales. Vamos a revisar qué se hacía en la antigüedad y qué es lo que estamos haciendo en la actualidad y hacia dónde vamos con respecto al abordaje de los pacientes neurológicos y neuroquirúrgicos. Entonces, a manera de introducción, probablemente muchos de ustedes se preguntarán por qué revisar historia cuando queremos inmediatamente hablar sobre hipertensión intracraneal, sobre muerte neurológica, sobre estudios de neuroimagen. Pero recordemos de que si nosotros queremos tener bases sólidas, tenemos que partir desde la historia, como decía Oscar Wilde. El que no conoce la historia está condenado a repetir los errores del pasado. Cabe mencionar de que esta frase célebre también ha sido atribuida a Karl Marx, también inclusive a Hitler y a también muchos otros como Theodore Roosevelt. Pero independientemente de quién fue el autor original, lo importante es que tenemos que repasar la historia para comprender el presente. Y para entender mejor la historia, ¿qué mejor que una táctica que preconiza Steve Jobs? Y básicamente consiste en que uno tiene que mirar desde muy atrás para tratar de conectar todos los hechos, y cuando ya tenemos los hechos concatenados, podemos entender perfectamente el presente. Entonces, vamos a empezar revisando desde la antigüedad hasta el presente, y quizás con esto nos permite adivinar y pronosticar cómo sería el futuro. Para empezar, ¿qué era lo que se hacía en la antigüedad? Hacía muchos años. Probablemente la neurocirugía empezó en época de los hombres prehistóricos. Este cráneo se data desde tiempo neolítico y ahí ustedes ven un gran orificio en el cráneo. Inclusive podemos decir que no se trata de un hueco que se hizo post-mortem, porque dos bordes tienen claros signos de calcificación, de cicatrización ósea. Inclusive en algunos cráneos se ha encontrado no uno, sino dos y más orificios. Eso significa que la primera cirugía neurológica de la antigüedad fue la trepanación, y ya tenía más de 5,000 años de estar haciendo, no solamente en Europa, sino también se han encontrado estos cráneos en América, en Sudamérica y también en África y también en Asia. Es decir, es un procedimiento que se practica en todo el mundo en la época neolítica. E inclusive en una excavación que se hizo en Francia, se pudo recopilar más de 120 cráneos, y de estos 40, o sea, un porcentaje nada despreciable, tenía señales de haber sido trepanados. Y uno se pregunta, ¿para qué hace trépano en aquella época? Pues estábamos en una época en que todo era, para explicar los fenómenos de la naturaleza, era más que todo de sentido místico, y se creía que haciendo un orificio en el cráneo podía sacar los malos espíritus. Inclusive en la antigua época de los egipcios, a los cadáveres los momificaban, pero el cerebro le daba una importancia secundaria. Se trataba de preservar todos los órganos intratorácicos e intraabdominales, pero el cerebro era visto como un desecho. Entonces, para sacar el cerebro, hacía un orificio a través de la lámina cribosa de etmoides, y ahí, utilizando una especie de caña, extraía el cerebro y lo desechaba. Hoy en día podemos comparar como la primera versión de lo que sería la cirugía transesfenoidal. Hipócrates de Cos había sido uno de los que sentó las bases de la medicina, y
en algunos de sus escritos se narraba cómo se podía hacer inclusive incisiones para accesar hasta el cráneo. No se menciona el trépano como tal, pero era probablemente algunos de los escritos, de los primeros escritos de lo que sería la incisión para neurocirugía. Y ahí ustedes ven en esta pintura que se titula Trepanación por Peter James Quast. Esta pintura se hizo en el año 1630, en época moderna. Claramente se ve un procedimiento de neurocirugía con un paciente que claramente también se ve que no está ni siquiera anestesiado. Y hablando de anestesia, la neurocirugía no estaría tan avanzado si no fuese porque en 1846 William Morton realizó la demostración de las propiedades anestésicas del éter y de ahí empezó a permitir realizar procedimientos dolorosos y con esto empujó la cirugía para arriba. Al otro lado del Atlántico, en Europa, se utilizaba el cloroformo y el doctor Carlos Durán Cartín, que estudió en Inglaterra, cuando regresó de Europa, se trajo los primeros frascos de cloroformo a Costa Rica en 1875. Por eso nosotros consideramos al doctor Carlos Durán como el gestor de la anestesia en Costa Rica, el pionero. La cirugía nunca tendría éxito si todos los pacientes después de la cirugía fallecen a consecuencias de la infección. Por eso, un gran adelanto que permitió empujar para arriba fue el doctor Joseph Lister. Fue un cirujano británico quien preconizó el uso de la antisepsia, rociando ácido carbólico y fenol alrededor de la herida y el campo quirúrgico, y con eso pudo observar una reducción de la tasa de infección. Eso fue en el año 1865. Pero un par de años antes, un cirujano y obstetra húngaro, el doctor Ignaz Semmelweis, en una práctica en el Hospital General de Viena, observó de que cuando se hacía lavado de mano estricto, podía reducir la incidencia de la sepsis puerperal. A consecuencia de esto, se ganó una mala fama entre sus colegas y terminó regresando de Austria a su país natal, en ese caso Hungría, y ahí acabó en un manicomio, producto de la burla que hacía sus colegas. Hoy sabemos de que el lavado de mano es el método más importante para reducir la infección de las heridas quirúrgicas. También la neurocirugía avanzó, pero la neurología también, de la par de la anestesia, pudo empujar todo esto hacia arriba. Aquí vemos una pintura que se titula Una lección clínica en el Hospital Salpêtrière, y el autor, Aristide André Brulé, en el año 1887, pinta los próceres de la neurología en Francia y, por supuesto, en Europa. Y posteriormente eso se difundió alrededor del mundo. Vean ustedes los grandes personajes que se puede apreciar en esta pintura: Charcot, Babinski, Tourette, el que escribió el síndrome de Gilles de la Tourette, Marie y Parinot. Y todo esto, entre la semiología y también la mejoría de los resultados después de la cirugía, permitió que la neurociencia avanzara a lo que posteriormente llegó a estar. En Estados Unidos, William Halsted, que fue un médico cirujano estadounidense, para congraciar con una enfermera instrumentista que terminó casándose con ella, Caroline Hampton, introdujo el uso de guante. Al principio no era para que pudiese reducir las infecciones, sino más bien para que Caroline Hampton no tuviera la dermatitis por contacto con las soluciones antisépticas. Ellos posteriormente se casaron y de manera serendípica el doctor Halsted vio de que con el uso de guantes se reducían las infecciones, y con eso, desde hace ya poco más de un siglo, el uso de guante es obligatorio para los procedimientos quirúrgicos. La neurociencia no avanzaría si no existiese un entendimiento de cómo funciona la citoarquitectura del sistema nervioso.
Y esto fue gracias a las investigaciones de dos personajes, Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi, uno español y el otro italiano, que ambos en el año 1906 recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Bueno, en Estados Unidos también hubo unas observaciones también serendípicas, porque Witt y McKibben, ellos eran médicos de la Armada, ellos estaban investigando la transferencia de cierto soluto a través de la barrera hematoencefálica. Entonces, inyectaron a los gatos unas soluciones y luego trataba de extraer el líquido cefalorraquídeo para ver cuál sería el gradiente entre un lado y el otro lado de la barrera hematoencefálica. Pero lo que inicialmente era para ese propósito, tuvieron una observación serendípica. ¿Por qué? Porque cuando inyectaron solución intravenosa, en este caso hipotónica, agua destilada, ellos observaron que la presión intracraneal aumentaba. Desde de 10 aumentaba a 20 y más, a 200 milímetros, de 100 milímetros a 200 milímetros. Pero cuando inyectaron a un gato solución salina hipertónica, vio de que la presión intracraneal bajó increíblemente a un punto que ya no podía obtener líquido cefalorraquídeo. Esta observación serendípica, que fue en el año 1919, fue el inicio de la osmoterapia hipertónica. Sin esto, la neurociencia nunca hubiera avanzado hasta en la actualidad. Así es como estamos entendiendo el presente. Y la solución hipertónica se viene utilizando desde el año 1926. Pero en números al revés, 1926, ahora le damos al revés, 1962, 2,6 y 6,2. En 62 se introduce el manitol. Con esto ya tenemos dos de los medicamentos más importantes para la terapia hiperosmolar de los pacientes de afectaciones neurológicas. Y otro personaje muy importante fue Harvey Cushing, un médico cirujano estadounidense. Se le considera como el pionero o uno de los próceres y padres de la neurocirugía, porque el doctor Cushing introdujo un montón de instrumental. Inclusive los neurocirujanos se dan cuenta de que constantemente utiliza un gancho, ¿verdad? El gancho de Cushing. Y nosotros también, de parte de anestesia, lo recordamos porque fue el doctor Harvey Cushing el que introdujo el registro de la anestesia. De la hoja de anestesia fue un invento de un neurocirujano, el doctor Harvey Cushing. Y después se convirtió en un documento que es característico de anestesia, pero tuvo su origen en una idea del doctor Harvey Cushing. Realmente el doctor Harvey Cushing fue multipolifacético. Otro neurocirujano que fue también considerado como pionero fue el doctor Walter Dandy. El doctor Dandy estudió la circulación del líquido cefalorraquídeo y describió algunas anormalidades congénitas, como por ejemplo la malformación de Dandy-Walker. Y también fue el que introdujo una técnica innovadora para ese entonces, para el estudio de los pacientes neurológicos, y fue la ventriculografía y la neumoencefalografía. Literalmente le hacía, por medio de punción lumbar, sacaba el líquido cefalorraquídeo y sustituía igual volumen con aire. Y luego se colocaba en esta rueda que le da vuelta y vuelta para que el aire ascienda hasta los ventrículos, y luego le tomaba una radiografía. Recordemos que todavía en aquella época no existía el TAC. Así fue como el doctor Walter Dandy introdujo la neumoencefalografía y la ventriculografía contrastada con aire. Otro pionero que impulsó grandemente la neurocirugía fue el doctor Wilder Penfield. Él fue discípulo de Cushing, vea que falleció en 1976. El doctor Penfield, probablemente nos acordamos de él por un disector, el disector de Penfield. ¿Y qué fue lo que hizo el doctor Penfield? Él se dio cuenta de que el cerebro no tiene sensibilidad dolorosa,
y los pacientes podían tener el cráneo destapado y él hacía estimulación a nivel cortical y lograba literalmente mapear el cerebro. Por eso al doctor Penfield se le conoce como el topógrafo cerebral. Y fue también un pionero en la cirugía de la epilepsia. Y lo recordamos todos los días porque hay un instrumento que se llama el disector de Penfield. Y en caso de anestesia, un complemento de todo esto, de esos adelantos, fue el doctor John Silas Lundy, que trabajó en la clínica Mayo. El doctor John Silas Lundy fue el que introdujo el uso de los barbitúricos. Antes, en la década de los 10, de 1910, se utilizaba los barbitúricos, pero de una manera errática. Fue el doctor John Silas Lundy el que introdujo el uso de los barbitúricos ya de una forma más científica, inclusive fue el primero en crear una unidad de recuperación y fue el que creó el primer banco de sangre en los Estados Unidos. Y con eso permitió realizar muchos procedimientos potencialmente sangrantes. De esto, obviamente, los procedimientos neuroquirúrgicos es la regla. Y recordemos cada vez que destapamos un frasco de tiopental al doctor John Lundy por su papel en la introducción de la aplicación científica de los barbitúricos. El doctor Ugo Cerletti fue un neurólogo italiano. Él introdujo la terapia electroconvulsivante. Y antes no existían los medicamentos antipsicóticos, antidepresivos, y se utilizaba la terapia eléctrica para causar una convulsión, y con esto permitió a que otro personaje, Antonio Ega Moniz, hiciese su contribución al desarrollo de la neurociencia, porque él utilizó el periodo transitorio de pérdida de conciencia luego de la terapia electroconvulsivante para realizar la lobotomía frontal para el manejo definitivo de los trastornos psiquiátricos. Y literalmente utilizaba un escalpelo, un bisturí, y hacía una lobotomía prefrontal. Pero el principal practicante de la lobotomía prefrontal fue el doctor Walter Freeman en Estados Unidos, que se estima que pudo haber lobotomizado a más de 15,000 pacientes. Y literalmente utilizaba un picahielo a través de un abordaje que él patentó. Sabemos hoy en día que la lobotomía prefrontal no es un tratamiento ni efectivo ni éticamente aceptable. Por eso hubo una corriente de algunos detractores del doctor Antonio Ega Moniz, porque él 149 el premio Nobel, y muchos intentaron desprestigiarlo para quitarle el premio Nobel. Sin embargo, probablemente Antonio Ega Moniz merece el premio Nobel no por la lobotomía prefrontal, sino porque fue el primero en introducir la arteriografía para la detección de algunos problemas intracranianos. Bueno, todo esto se hacía en una época en que no había TAC. El TAC se introdujo en 1970, específicamente 71, por Godfrey Hounsfield, un ingeniero electrónico inglés que junto con Alan McCormack, un sudafricano, gana el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1979 por haber inventado el tomógrafo. Aquí ustedes ven el garabato que hizo para hacer el trazado de lo que llegó a ser un tomógrafo. Pero el tomógrafo nunca se hubiera podido construir si no fuese por un papel de mecenas de los Beatles. Los Beatles, para apoyar a la investigación del doctor Hounsfield, dio una contribución de 100,000 libras esterlinas a través de la compañía EMI, que era la compañía disquera de aquella época. Y en 1972 se lanza el primer tomógrafo. Vean ustedes esas imágenes tan horripilantes, pero con esto se decidía entrar a operar a un paciente. Aquí se decía que había una lesión y con eso se operaba. Hoy en día, si vemos esto, lo más probable es que alguien va a mandar a repetir el examen. Y hoy en día ya tenemos
imágenes mucho mejores. Inclusive aquí se ve una lesión hipodensa. Y aquí nos recordamos de las unidades de Hounsfield de la tomografía en honor al doctor Godfrey Hounsfield. Y los tomógrafos actuales con software y hardware ahora permite hacer reconstrucciones en 3D de una calidad increíble. Otro gran adelanto fue un grupo de ingleses que empezaron a estudiar cómo se puede, mediante la manipulación del campo magnético y la radiofrecuencia, obtener imágenes del cuerpo. Aquí vemos dos de estos investigadores. Aquí se ve el doctor Mansfield y aquí un australiano que es químico, Lauterberg. Aquí tenemos acá Peter Mansfield y Paul Christian Lauterberg. Ellos dos fueron los pioneros para la creación de lo que hoy en día conocemos como la resonancia magnética. Y el doctor Mansfield recibió el título nobiliario de Sir Mansfield de parte de Margaret Thatcher por su gran contribución al desarrollo de la herramienta diagnóstica de la resonancia magnética. Y qué otro premio si no fuese el de Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2003. Y con esto tenemos una ya opción muy avanzada para estudiar el cerebro sin tener que abrir el cráneo. Inclusive en la actualidad, no solamente la resonancia magnética morfológica, sino también la funcional. Inclusive hay también opción de realizar tractografía para tomar mejores decisiones a la hora de hacer resecciones de lesiones, principalmente cuando se encuentra cerca de áreas elocuentes y áreas motoras importantes. Ahora, ¿cómo estamos en la actualidad con respecto al desarrollo tecnológico? Pues lo que yo quiero contar es una anécdota, no puedo decir experiencia, pero es lo que he visto a lo largo de mis 25 años que tengo de estar en el Hospital Calderón Guardia. Puede ser un poco sesgada, pero estoy tratando como de confrontar con lo que se publica y lo que estamos haciendo en el hospital. En 1990 fue la época dorada porque Bush declaró la década de los 90 como la década del cerebro y hubo grandes avances. Muchas de las moléculas que actualmente se prescriben a los pacientes fueron sintetizadas en aquella época. Y vean el caso del primer tomógrafo que hubo en el Hospital Calderón Guardia, un Siemens Somatome Emotion, solamente había 2 detectores y fue dado de baja en el año 2008, porque ya no había repuesto. Y esta era la calidad de imagen que se obtenía en aquella época. Vean ahí, literalmente la resolución no es muy buena. Y solo se imprimía en una película de celuloide, no se imprimía como en la actualidad en un disco. Y llegó un punto en que ya no había manera de reparar. Este paciente, por ejemplo, recibió un balazo acá y siempre aparecía este artefacto y no hubo manera. Y se cotizó y al final no había ni repuesto, como que en algún momento se había encontrado un repuesto que se había que mandar a traer desde un país de África. Entonces se decidió mejor dejar de reparar y se dio de baja. Y el segundo tomógrafo fue un Philip Breyer de 16 detectores que funciona desde el año 2008 hasta el presente todavía. Y ya era otra cosa, porque ahora todo se digitalizó, se podía incluso imprimir en un disquete o un CD, a diferencia del tomógrafo anterior que solo se podía imprimir mediante una película celuloide. Inclusive al principio nosotros no creíamos de que eso era posible, porque cuando uno veía una reconstrucción tridimensional, uno dice, no, esto no puede ser, ¿verdad? Pero la primera imagen que yo vi de 3D fue esta. Y cuando confronté con la paciente, yo digo, sí, es increíble la exactitud, ¿verdad? Inclusive aquí ustedes pueden ver como una pequeña lesión aquí en la piel, como un lunar ahí, y una protuberancia en la piel y se
se podía observar claramente. Pero esto no es nada en comparación con el nuevo tomógrafo que tenemos en este momento, un Canon Toshiba Aquilion One de 320 detectores que se estrenó hace un par de meses. Y ahí las imágenes son literalmente impresionantes, impactantes. Vean ustedes acá, ¿verdad? Con el software de Angio 3D se podía obtener luego de renderización un montón de imágenes, inclusive se puede hacer endoscopías virtuales, se puede hacer broncoscopías virtuales, colonoscopías virtuales, etcétera, etcétera. Bueno, hace 17 años estuve en una pasantía en el Instituto Nacional de Neurología, el Manuel Velasco Suárez, y cuando yo estaba en aquel momento viendo la tecnología, este es un Doppler transtorácico. Yo me quedaba como impresionado porque en Costa Rica no existía esto. Y 17 años antes, esto era lo máximo, se llama el Versatón. Aquí vean que se ponía el Doppler precordial, lo amarrábamos con espadadrapo para escuchar el corazón, especialmente en los pacientes de craniotomía de fosa posterior. Recuerdo al doctor Gómez Yata, el neurocirujano del instituto, que operaba a los pacientes sentado, o sea, él sentado y con el paciente sentado. Él operaba sentado con el paciente sentado, ¿verdad? Y era una posición muy extraña. Y obviamente el riesgo de embolia gaseosa venosa era elevada. Entonces poníamos esto para detectar si había o no pasos de burbujas. Pero bueno, esto ya pasó a ser como parte de la historia. Hace 17 años había este BIS, todavía era de la compañía Aspect Medical, una pantalla monocromática ámbar, pero ya contrasta con las nuevas versiones de BIS de la actualidad. Ya inclusive grafica, hace también el filtro de electromiografía. Que es es un Somanetic que básicamente utiliza la tecnología de espectroscopía casi infrarroja, NIRS, pero esa tecnología no es nueva. Vea que ya existía hace 17 años, era de la compañía Somanetic y el aparato se llama el Inbox. Pero hoy en día es otra cosa. Aquí tenemos el Foresight, ¿verdad? Que una pantalla muy atractiva que nos da la saturación en los primeros 2.5 centímetros de profundidad a partir del cuero cabelludo. Literalmente estamos haciendo una oximetría cortical. No podemos hacer una oximetría de estructura más profunda, pero ya es algo bastante impresionante. Y el viejo método de BIS ahora se ha cambiado por BIS bihemisférica, inclusive con opción de ver el borde espectral. O sea, no solamente vemos el número, sino también el gráfico. Aquí se ve el borde espectral y cuál es la frecuencia de predominio para tomar mejores decisiones en cuanto a la profundidad de la anestesia. Y en aquel momento se hacía esto, el mapeo cortical en profundidad y en superficie. Y eso no se hacía en el Hospital Calderón Guardia. Entiendo que sí se hacía en aquella época, hace 17 años, en el Hospital Nacional de Niños, pero en adultos eso no se hacía. Y la monitorización se empezó a complementar poco a poco. Aquí tenemos el LICOX, que nos permite medir la temperatura parenquimatosa y también la oximetría intraparenquimatosa. Aquí está en un valor bajísimo, ¿verdad? Prácticamente compatible con muerte neuronal. Y bueno, todo esto ha sido gracias a los adelantos de la tecnología y cómo también gente visionera que ha estado incorporando poco a poco, paulatinamente. Por ejemplo, el monitor Camino. Este es el viejo monitor Camino. Pero aquí, vean ustedes, una interpretación de la curva se pudo detectar cómo hay, a pesar de que la presión intracraneal está normal, menor de 20,
pero ya hay pérdida de la distensibilidad y una tos desencadenó una elevación increíblemente alta de la presión intracraneal. Estos modelos ya son los actuales, tiene más opciones, más sofisticado y además más amigable, más sensible, y todo esto con el complemento de la resonancia magnética. El primer resonador que llegó al país fue el de Irazú, es privado, pero en el caso de la caja, esto llegó tardíamente, en el año 2011. Aquí vemos al doctor Vega Molina inaugurando en ese momento, Laura Chinchilla y la doctora Balmaceda, ese centro de resonancia que costó 6.5 millones de dólares. Y este es un resonador de 1.5 teslas. Ahorita hay dos en el Calderón Guardia. No es del Calderón, sino es del Centro Nacional. Y hay en plan de compra e instalación un resonador de 3 teslas. Y también la neuronavegación vino a complementar. Este aparato vino a aumentar la precisión de la localización de las lesiones y tomar mejores decisiones en el intraoperatorio. Y con esto se puede hacer excisiones más dirigidas, más localizadas y con menos posibilidad de dañar otras áreas innecesarias. También se cuenta con dispositivos como este, que es un neuroestimulador para localizar las áreas que se encargan del control motor. Y con esto permite al cirujano delimitar mejor la resección de las lesiones cerebrales. Y otro gran adelanto fue la neuroradiología intervencionista. Y esto se puede ver porque en la actualidad la cantidad de aneurisma que se opera abierto es muy bajo en comparación con la mayoría que se resuelve por vía neuroendovascular, como se ve acá. Esto ya es bastante inusual, solo en situaciones así de aneurisma muy grande, gigantes, pero la mayoría de las veces se está resolviendo por vía endovascular. Y también para malformaciones arteriovenosas, como en este caso, esta paciente tiene una malformación arteriovenosa y antes se entraba, se resecaba, sangraba a montones y muchos pacientes fallecían de hemorragia o de infarto extensos. Hoy en día también está la opción de angioembolización. En una época lo que se contaba era Istacril, es como goma loca, pero tenía problema de que era adhesivo. Y en el año 2010 se introduce en la práctica, en el Calderón Guardia, el Onyx, que es un angiosellante, pero que es de tipo cohesivo, o sea, no se adhiere, sino que se aglutina. Y con esto el neuroradiólogo intervencionista tiene mejor control de los nidos a embolizar. Pero todo tiene su precio, ya que esta paciente de la malformación, después de la angioembolización, vean ustedes la factura pro forma, casi $12,000. La tecnología tiene su precio. Y también desde hace unos años se inició el código ICTUS. Hoy en día varios cientos de pacientes han sido beneficiados con la terapia trombolítica con RTPA. Eso sí, la limitante es la ventana terapéutica. La ventana terapéutica es relativamente corta, de 3.5 horas, 3 horas, pero se puede prolongar hasta 4.5 horas en algunos casos. Y la solución de un problema trae la aparición de otro problema. En este caso, con la terapia trombolítica, ahora lo que está apareciendo es intermitentemente, aunque no es tan frecuente, las transformaciones hemorrágicas o las hemorragias post-trombolisis, como en este caso que hubo que llevar a sala de operaciones para hacer craneectomía y drenaje de hematoma y lamentablemente el paciente falleció. Bueno, y para finalizar, está lo que sería como uno de los máximos retos en neurocirugía y neurología y neuroanestesia, que es la craniotomía despierta. Aquí, este paciente tiene un glioma
en una zona bastante importante desde el punto de vista funcional. Aquí se hizo la tractografía, se hizo la resonancia funcional y se preparó todo mediante un equipo multidisciplinario para la resección con el paciente despierto, con el patito aquí para documentar que está con buena fuerza motora. Y aquí está un equipo multidisciplinario. Aquí una terapista le está mostrando para que el paciente recite lo que está viendo, y de esta forma el neurocirujano puede estar seguro de que no se va a resecar más allá de la cuenta. Bien, hacia el futuro, ¿qué nos espera? Bueno, yo creo que la pregunta más bien se lo dejo a ustedes, ¿verdad? Porque después de esto, cada uno de nosotros vamos a formular cómo va a ser nuestro panorama en cuanto a neurociencia en los próximos años. ¿Cuáles son los mensajes que quiero dejarle para llevar a casa con esta revisión? Hace más de un siglo y medio, este señor, un trabajador de un ferrocarril, él estaba haciendo unos hoyos y enterraba dinamita. Con esta barra compactaba la dinamita para luego abrir camino entre las rocas para que pase en la vía de tren. Pero en uno de estos posiblemente hizo una chispa y explotó. Entonces esta barra salió disparada como una flecha y le atravesó el cráneo. Entró y salió. Entonces, pero él increíblemente se mantuvo consciente, inclusive estuvo hospitalizado durante 6 meses y sobrevivió 12 años más. Él fue Phineas Gage, uno de los enigmas más impresionantes de medicina. Cómo una barra de estas dimensiones le atravesó aquí, no se murió. De hecho, él no tuvo déficit motor. Lo único que él tuvo fue una lesión prefrontal. Una lesión prefrontal que le impedía planear y entender las cosas a futuro. O sea, él tenía una miopía de futuro. Él no podía anticipar. Él lo único que hacía era hacer de acuerdo a la necesidad ipso facto, y esto es lo que se le conoce como miopía de futuro. Y ojalá que nosotros no tengamos miopía de futuro. La idea es poder adivinar todo a partir de lo que hemos visto, y todavía hay muchas cosas enigmáticas que no logramos entender. Por ejemplo, esta cirugía se realizó en África. Este fue filmado por unos misioneros ingleses y se ve como unos entre comillas, neurocirujanos africanos estaban haciendo una cirugía con un paciente que estaba completamente despierto, obedeciendo órdenes, y vean que ni siquiera era necesario guardar el ayuno, porque el paciente estaba despierto, la paciente más bien, y mientras tanto, vean que sin asepsia, sin nada, ¿verdad? Sin nada, y con instrumental muy primitivo, hacía el procedimiento, terminaba el procedimiento, le lavaba la herida y ahí no había sutura de Vicryl, no había sutura de nylon, no había nada, ¿verdad? No había ni siquiera apósitos. Simplemente le ponía algo así como una hoja de palma, parece de ahí, le echaron algo así como sebo de una grasa de animal, y ya con eso se va para la casa. Una neurocirugía completamente ambulatoria.